Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros para platicar de temas que son de interés común, no solo a todos los docentes, sino también a profesionales de la educación en diversas disciplinas, ¿no? Y ahora tenemos el gusto de, de repetir como ponente a Adriana. Adriana estuvo el año pasado con nosotros platicando también de didácticas, de temas de didáctica, y ahora va a seguir compartiéndonos su trabajo que realiza. Ahorita nos va a contar. Les leo. Ella es licenciada en Economía y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha desarrollado proyectos para la mejora continua de prácticas docentes, el desarrollo integral de jóvenes, el aprendizaje socioemocional, la educación multigrado y la investigación desde la práctica. Se desempeñó como directora de aprendizaje socioemocional y convivencia escolar del 2019-2021 y como coordinadora sectorial de fortalecimiento académico de 2021 a 2022 en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Tuvo a su cargo la formación socioemocional de jóvenes y el desarrollo del currículum ampliado vinculado a ella. Asimismo, coordinó la primera etapa del rediseño del marco curricular común de la educación media superior. Actualmente se desempeña como asesora dentro del sistema de universidad abierta y a distancia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, donde imparte asignaturas de las ciencias sociales y metodología de investigación. Cuenta con una certificación en el Programa Regional de Formación en Planeamiento y Gestión de Políticas Educativas y es miembro de la Red de Especialistas en Política Educativa de América Latina. Es coautora de libros de Ciencias Sociales para Bachillerato de la serie Habitat de Macaraujil. Pues te agradecemos, Adriana, bienvenida y adelante, te damos la palabra. Sí, muchas gracias, Ulises, y muchas gracias por estar aquí, por animarse a escuchar esta charla también. He estado presente en las charlas anteriores, también como parte del grupo, y me doy cuenta de todo el esfuerzo que implica, pues, tener este espacio, que es muy valioso para el aprendizaje colaborativo. Entonces, voy a compartirles una presentación que tenemos para mostrarles, para entrar en materia de este trabajo. Lo que quiero compartirles el día de hoy, pues lo titulé las estrategias de aprendizaje socioemocional que nos permiten construir comunidad. Entiendo que este tema tal vez, bueno, no sé si resulte muy familiar o ustedes lo han venido explorando, pero hasta donde yo entiendo, esto está muy vinculado con el modelo que ustedes desarrollan dentro de IEMS. ¿Por qué? Porque hay una necesidad importante de apoyar a las y los jóvenes para que puedan involucrarse también en proyectos que transformen sus comunidades, que transformen sus realidades. Entonces, muchas veces tenemos en la cabeza esta idea de vamos a hacer un proyecto, vamos a involucrarnos con este tipo de temáticas o de diagnósticos de lo que estamos viendo en la comunidad o en nuestros propios estudiantes, pero no sabemos por dónde empezar o no sabemos a veces cómo llevar de una situación en la que están nuestros estudiantes hacia el paso siguiente. Entonces, aquí yo lo que les voy a proponer son esas estrategias que ayudan a identificar en dónde está nuestro grupo o en dónde están esas personas que nosotros queremos involucrar para llevarlas al paso siguiente a través de 7 proyectos diferentes que tienen que ver con hacer comunidad, ¿no? Entonces, esto surge precisamente de un trabajo que se realizó desde 2019 a 2021, donde se involucraron a diversos especialistas en la práctica y colaboración ciudadana. Se hicieron algunas mesas de diálogo en donde se arribó a una estructura que nos permitía ubicar este proceso de aprendizaje comunitario a través del cual las y los jóvenes pueden empezar a construir estos proyectos para transformar sus realidades. Entonces, de ahí que me parezca muy pertinente traer este tema aquí a la mesa con ustedes, porque si bien no es un tema que nos lleve a contenidos específicos,
sí nos lleva a trabajo de proyectos transversales que tienen una intención de construir comunidad, de fortalecer el tejido social y de generar aprendizajes que ayuden a que las y los estudiantes se involucren y participen también dentro de este tipo de proyectos. Entonces, primero quiero compartirles, o sea, ¿por qué vamos a hablar de educación socioemocional? Bueno, pues el artículo 3º ya la incluye como parte de su estructura, ¿no? O sea, esto es algo inusitado. La educación socioemocional no se encontraba como tal contemplada, al igual que ya lo sabemos, la educación laica, gratuita, obligatoria, ¿no? Que viene de una tradición muy grande, ¿no? Desde el siglo XIX. Realmente en nuestra Constitución, esto de la educación socioemocional es relativamente nuevo y entonces aquí les estoy poniendo como este fragmento del artículo que dice que será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Este es el artículo ya reformado. Entonces, a partir de ahí que se observa que la educación socioemocional es importante y es parte fundamental del bienestar de las y los adolescentes, es que se comienza a trabajar también para esta serie de proyectos dentro de la formación socioemocional. Actualmente, pues, hubo un cambio de administración con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum y entonces aquí vamos a encontrar que también se está mencionando como dentro de la propia subsecretaría de Educación Media Superior que existen 4 ejes rectores y uno de esos ejes es precisamente la cultura de paz, los estilos de vida saludables y las habilidades socioemocionales. Estos 3 elementos se vinculan dentro de este eje y los otros ejes pues son el marco curricular común, o sea, ese diálogo curricular que atraviesa a todos los subsistemas, las diferentes formas, ¿no? de educación media superior que tenemos en el país. El otro eje es la educación dual y finalmente el eje de la rendición de cuentas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este aprendizaje socioemocional, además de estar situado constitucionalmente y de ser muy importante, una de las líneas o ejes rectores de la política, también tiene otra relevancia y es que en la adolescencia se empiezan a gestar situaciones psicológicas y sociales que son muy importantes y que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, las enfermedades mentales pueden comenzar a aparecer durante la adolescencia. O sea, algunas de las más importantes están aquí. El cerebro también termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y 30 años. Entonces, lo que nosotros podamos realizar con nuestras y nuestros estudiantes durante la etapa de su bachillerato es crucial también para su vida adulta. El desarrollo del cerebro está vinculado a las experiencias sociales. O sea, no todo es heredado o no todo es un estímulo que procesemos de forma individual. Nuestro contexto y nuestros vínculos van a determinar mucho cómo nos sentimos y cómo nos expresamos. Entonces, también por eso es fundamental tomar en cuenta esto de las habilidades. Igualmente, el suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta también. Ahí les estoy poniendo algunas fuentes de donde sale esta información. Hay muchas más estadísticas, pero no me voy a detener tanto en ellas para que podamos nosotros darnos cuenta cómo es relevante este tema apenas pues con esto que es como la punta del iceberg. Entonces, a partir del acuerdo que se publica en agosto de 2023 y de una modificación que se le hace en mayo del 2024, nosotros vamos a encontrar dentro de este, que es el marco curricular común de la educación media superior, que existen los recursos socioemocionales. Y esos recursos son herramientas mediante las cuales las y los estudiantes pueden lograr estos aprendizajes experienciales y significativos. Es decir, no son aprendizajes que surjan de lo teórico,
sino surgen a partir de la experiencia, surgen del contacto, de la acción. Y se busca a través de ellos que se formen de manera integral para el desarrollo humano, ciudadanas y ciudadanos responsables, honestos, comprometidos con su bienestar físico, mental y emocional, tanto en la parte personal como en la parte comunitaria y social, por medio de las acciones realizadas en los 5 ámbitos de la formación socioemocional, que ahorita los vamos a ver. Y a la par que se tiene ese marco curricular común, se tiene el programa Aula, Escuela y Comunidad, que aquí lo que nosotros observamos es que es una forma en la que se pueden aterrizar los proyectos comunitarios o que involucran a las aulas, escuelas y comunidades, y de esa manera se logren articular a diversos participantes en la construcción de esos aprendizajes significativos y contextualizados. Aquí es importante que se entienda que el PAEC, así es conocido por sus siglas, es realmente una herramienta que nos va a ayudar a llevar eso que está sucediendo en las aulas o que están aprendiendo los chicos para que lo puedan poner en práctica en sus comunidades, y también lo que sucede en las comunidades, esos saberes se recuperan para que se lleven a las aulas y desde ahí se analicen, se difundan, se preserven. Entonces, es un ir y venir muy interesante que se da a través de este programa. Y es de eso de lo que vamos a hablar también más adelante. Entonces, se tienen también algunos antecedentes. Así como les decía, la educación socioemocional pues ya está en la Constitución y forma parte de las líneas de política. Finalmente, pues también hay que reconocer que eso se logró gracias a que ya se había trabajado un programa que a lo mejor ustedes escucharon en su momento, que era el programa Constrúyete. Era un programa un programa transeccional que venía trabajando el autoconocimiento, la autorregulación, la conciencia social, colaboración, toma responsable de decisiones y perseverancia en las y los adolescentes. Entonces, a través de este programa, mediante fichas y mediante unos minutos que se dedicaban en las asignaturas, se lograba familiarizar a las y los jóvenes con estos contenidos y también a ponerlos en práctica mediante algunas actividades específicas. Entonces, Constrúyete, digamos que abrió la puerta, allanó el camino para que ahorita podamos hablar de una formación socioemocional mucho más integral. Y aquí les presento cómo está curricularmente ubicado esto de la educación socioemocional. Se tiene un currículum fundamental que tiene recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento. Sociocognitivos porque se reconoce que no se aprende de forma individual, sino se aprende con las y los otros, en contextos que decimos que son el aula, la escuela y la comunidad. Y entonces estos recursos son la lengua y comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital, y áreas de conocimiento, que son las ciencias naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales y humanidades. Y en conjunto, estos forman la formación fundamental básica y extendida que se ofrece en el bachillerato general y tecnológico. También hay un currículum laboral, que son las competencias laborales básicas y extendidas, que ustedes saben que a nivel bachillerato se ofrecen también estas carreras dentro de estos subsistemas de la educación media superior. Y entonces ahí tenemos también esa consideración. Pero hay un tercer currículum, que ese era el que no se había tomado todavía en cuenta, y además de que está ya constitucionalmente y en las políticas, lo tenemos dentro del marco curricular, que son estos recursos socioemocionales. Son estas habilidades que pueden desarrollar las y los jóvenes, que tienen como propósito fortalecer su responsabilidad social, su cuidado físico corporal y el bienestar emocional afectivo. Y estos recursos se ponen en práctica mediante 5 elementos, 5 ámbitos, que el que vamos a ver hoy es solamente uno de ellos, que es el de práctica y colaboración ciudadana, que es el que les digo permite sobre todo este desarrollo de esta conciencia social y la acción comunitaria. Entonces, pero existe además educación para la salud, actividades físicas y deportivas, la educación integral en sexualidad y género y las actividades artísticas y culturales.
Todo esto se denominó la formación ampliada. Y entonces me interesa mucho que ustedes puedan acercarse a esto porque es algo que es de dominio público, que está desarrollado de una manera pues muy sustentada, que tiene detrás un diálogo intenso con diversas instituciones y también con docentes, con estudiantes, para poder construir esto desde un diagnóstico de qué es lo que las y los jóvenes están necesitando. Entonces, nosotros vamos a trabajar esos tres recursos, que son la responsabilidad social, que es el compromiso amplio y genuino con el bienestar de las personas, es decir, que esta formación va a favorecer que las y los estudiantes se identifiquen con este compromiso, el despliegue de conductas éticas que sean sensibles a las diversas necesidades o problemáticas sociales, también el cuidado físico corporal, que nos ayuda a observar esta integridad de la comunidad estudiantil mediante el aprendizaje y desarrollo de hábitos saludables, la prevención de conductas de riesgo, la toma de decisiones orientadas a una sexualidad saludable, entre otras cosas, y el bienestar emocional afectivo, donde nos comprometemos con generar ambientes escolares que sean solidarios, que estén organizados para el aprendizaje y para la prevención de conductas violentas o de conflictos interpersonales. Aquí se fomenta el entender y manejar las emociones, ejerciendo la empatía y mostrando esta capacidad para resolver conflictos. Entonces, tomando esto en cuenta, que son como los tres grandes para qué esta educación socioemocional, vamos a ver uno de los ámbitos, que es este que les comparto, el de práctica y colaboración ciudadana. Este está basado realmente en cuatro pilares, que serían la participación ciudadana y la cultura democrática, la seguridad y la educación para la paz, la perspectiva de género y la conservación y cuidado del medio ambiente. Mediante estos cuatro se pueden organizar una serie de actividades, proyectos, desarrollar diversas reflexiones con las y los estudiantes para poder construir esta práctica y esta colaboración. ¿De qué nos habla esto? Pues nos dice que vamos a formar ciudadanos que se remiten al ser con los otros. O sea, aquí ya estamos rebasando esta idea individualista del éxito por sí solo, de la meritocracia por sí misma, del tengo que avanzar aunque pise a los demás, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas se abandonan para que empecemos a pensar, a reflexionar con nuestros estudiantes acerca de qué significa ser ciudadanos y qué significa ser con los demás. Apostar por el proyecto de vida, un proyecto de vida que involucra a las y los otros, que éticamente nos hace pensar, o bioéticamente, ¿no? Incluso, acerca de la preservación de la vida y del medio ambiente. Hablar de la cultura de legalidad, de ambientes sanos, donde exista el aprecio por sí mismo, la capacidad para cambiar el entorno o la relación con los demás, es decir, que siempre existen formas a través del diálogo, de la mediación, de la negociación, que esto es mucho cultura de paz, para que puedan resolverse los conflictos. Diálogo y deliberación, activar la capacidad de escucha, sensibilización e indignación frente a problemáticas actuales, que esto es algo muy particular de la adolescencia, donde querer transformar el mundo, ir más allá de lo que nos están heredando las anteriores generaciones, es algo que nosotros podemos aprovechar para que ellos con este espíritu transformador pues se comprometan con causas que sean de impacto y que puedan generar también bienestar para ellos y para todos los que los rodean. También está la metodología de aprendizaje-servicio y la participación activa y democrática de las y los jóvenes. Entonces, tomando esto en cuenta, pues aquí vienen una serie de estrategias que son las 7 que les digo que les quiero compartir. Y aquí nos vamos a centrar, por ejemplo, es un ejercicio acerca del conocimiento y la defensa de los derechos humanos. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este cuadrito amarillo que nos remite a lo que en media superior ya debieran saber nuestros estudiantes o ya pudieran involucrarse en ello.
El cuadrito que está hacia la izquierda, que es de un gris un poquito más claro, esto es, si acaso ellos no han llegado a esto que está en el amarillo, nos podemos regresar acá para propiciar esto, que es la base, y de ahí llevarlos hacia acá. Y si esto ya lo lograron, entonces ayudarlos a llegar al cuadrito del lado derecho, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Aquí, este primer proyecto sería el desarrollo de experiencias de participación en proyectos y acciones escolares y comunitarias para promover el conocimiento, el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. A partir de acuerdos y distribución de tareas grupales, haciendo seguimiento de las responsabilidades y sistematizando los resultados. O sea, es ayudar a que las y los jóvenes puedan saber cómo establecer acuerdos, cómo distribuir tareas, cómo dar seguimiento a responsabilidades y cómo sistematizar resultados. Ustedes pueden colocar aquí el contenido que más les favorezca o el que deseen que desarrollen sus estudiantes. Pero este ejercicio ayuda a eso, a promover ese conocimiento, el ejercicio y la defensa de los derechos humanos sobre determinada problemática. Ahora, si veo que mis estudiantes no están logrando esto, todavía no saben poner acuerdos, todavía no saben distribuir sus tareas o dar seguimiento a sus responsabilidades o cómo sistematizar sus resultados, voy a ir a la primera de los cuadritos que dice el desarrollo de experiencias de participación en acciones benéficas para la escuela y la comunidad. Aquí todavía no tienen claro esto de promover y defender los derechos humanos, pero sí pueden comenzar por identificar qué le haría bien a la escuela y qué le haría bien a la comunidad para desde ahí irlos llevando poco a poco hacia ese conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos humanos. Entonces, y aquí empezarían ellos ya también a tomar acuerdos, a distribuir tareas y a hacer seguimiento de responsabilidades, que es básico para el trabajo en equipo y que de esta manera puedan comenzar a desarrollar estas experiencias. Si vemos que ya han logrado esto, entonces estas experiencias de participación ya son emprendidas al evaluar su impacto en la solución de problemas, ya no solamente en que se promueva el conocimiento, el ejercicio y la defensa, sino incluso en ver qué resultados están teniendo, si realmente algunos problemas se están solucionando. Entonces, bueno, pues esto es uno de los primeros elementos que nosotros podemos considerar para promover esta acción colaborativa y esta participación ciudadana. El segundo tiene que ver con cómo realizar respuestas innovadoras. Aquí nos vamos a centrar en el desarrollo de procesos colaborativos donde las y los estudiantes diseñen, desarrollen, den seguimiento y evalúen proyectos innovadores para su escuela y para su comunidad. Pero aquí es muy importante que no lo hagan solo a partir de algo que a ellos les inquiete, sino más bien que sepan hacer diagnósticos, que sepan observar a la comunidad, identificar cuáles son sus necesidades y de ahí comenzar todo este desarrollo. Entonces, si vemos que todavía no están en este lugar, ¿qué es lo que les podemos proponer? Bueno, pues es estos procesos colaborativos con diagnósticos para atender problemas dentro del aula y dentro de su escuela específicamente, como pueden ser las necesidades de apoyo en los integrantes del grupo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este paso anterior nos lleva siempre a la sensibilización de las y los jóvenes acerca de lo que hay a su alrededor. Entonces, es proyectar su mirada, que a veces o con mucha frecuencia la tienen solo internamente en todo lo que están aprendiendo, en lo que les está pasando, porque además muchas cosas están cambiando en su interior, psicológicamente, fisiológicamente, entonces están muy pendientes de sí. Y aquí lo que ayudan estos proyectos es a llevarlos hacia una mirada hacia afuera de ellos, pero una mirada con intención, una mirada también para diseñar o para diagnosticar, para aprender. Entonces, aquí vemos, se elaboran los diagnósticos, se elaboran proyectos que le vamos a poner innovadores, porque vamos a apelar a esta creatividad que tienen las y los jóvenes para encontrar nuevas soluciones.
No les vamos a decir, es que eso ya se hizo y no funcionó, o es que esto, sí se vale que aprendan del pasado, pero sobre todo que desde el presente ellos empiecen a experimentar y empiecen a dar sus ideas de cómo les gustaría o de qué manera se podrían transformar las cosas. Entonces, a eso corresponde este cuadrito anterior. Y finalmente, si nos vamos al cuadro del lado derecho, aquí tenemos procesos colaborativos ya de adaptación de estos proyectos innovadores. Es decir, cuando ya se pusieron, nos damos cuenta, hay un aprendizaje porque tal vez no resultaron como lo esperábamos, y que ellos sean capaces de modificar su propio proyecto para empezar de ahí a obtener mejores resultados. Entonces, por aquí vamos con este segundo. El tercero, pues tiene que ver con reconocer que existen condiciones sociales que vulneran el ejercicio de los derechos. Es decir, las personas que están en las condiciones de pobreza y que están en las condiciones en las que se ven vulnerados sus derechos no están así porque lo quieren, sino porque hay todo un pasado, hay condiciones presentes que están impidiendo su acceso a su ejercicio pleno de derechos. Entonces, aquí vamos a ver en el cuadrito amarillo, se dice que las y los jóvenes puedan identificar esas condiciones sociales que están vulnerando el ejercicio de los derechos humanos y construir, hacer algo a partir de eso. No solamente observarlo, no solamente reconocerlo, sino hacer algo, un proyecto escolar, un proyecto comunitario que pueda incidir en su transformación. Si vemos que nuestros estudiantes todavía no están ahí, lo que se propone es que puedan cuidar, que las y los estudiantes cuiden que se respeten los derechos humanos propios y los de las demás personas y reclamen cuando se vulneran. Entonces, lo primero es conocer los derechos, como veíamos en el primer proyecto. Aquí ya es exigir que se respeten, reclamar cuando esto no ocurre. Entonces, además de identificar estas condiciones, ¿qué pueden hacer? Vamos al cuadrito de la derecha, es organizar estas actividades y proyectos para promover que todas las personas conozcan sus derechos y que se promueva un trato respetuoso. Entonces, aquí esto creo que es uno de los más importantes proyectos porque nos lleva al reconocimiento de que esas condiciones existen, de que las personas a veces somos ajenas, a veces digo a veces porque pues también hay momentos en los que sí podemos situarnos ahí y no ser tan conscientes, ¿no? De que se están vulnerando nuestros derechos, pero en la mayor parte de las ocasiones, o sea, como en la fotografía que estamos colocando aquí, tenemos infancia y también tenemos adolescencia que está viviendo en condiciones que no van a lograr satisfacer su bienestar ni tampoco tener este arranque, ¿no?, parejo en la vida. Entonces, esto es importante que las y los jóvenes lo sepan y que empiecen a trabajar con estos proyectos también para transformarlos. Otro tema que también es importante tocar es la resolución pacífica de conflictos. Aquí nosotros tenemos el análisis de estos conflictos escolares y planear las estrategias para afrontarlos de una manera pacífica a través de la negociación y de la mediación, donde se promuevan los derechos humanos. Entonces, estos conflictos nos llevan a aprendizajes, ¿no? No son situaciones que sean insalvables y que no podamos hacer nada con ellas, sino más bien o que tengan o que deban tener un final terrible, ¿no? Aquí es aprender junto con nuestros estudiantes que es posible hacer algunos cambios, pero obviamente esto refiere a también el desarrollo de estas técnicas, ¿no?, de negociación, de mediación, de escucha. Entonces, si todavía no tienen desarrollado esta parte de análisis, lo que podemos hacer es promover con ellos el planteamiento de estrategias para afrontar estos conflictos de manera pacífica. Apenas empezar a plantearlas. Acá lo que ya tenemos es poner en práctica precisamente esas estrategias que tienen que ver con la negociación y con la mediación. Muchas veces cuando las y los adolescentes tienen algún conflicto, se acercan, ¿no?, también, ya sea con alguno de sus maestros, con alguna autoridad, y lo plantean, ¿no? Hay que enseñarles precisamente cómo
cómo dialogar, cómo resolver. Entonces, creo que este es uno de los puntos también muy importantes dentro de la convivencia, porque generalmente se desatan casi por cualquier situación, ¿no? Puede haber un conflicto interpersonal entre las y los adolescentes. Entonces, aquí también, si esto ya lo han logrado, pues se puede hacer un análisis de los conflictos escolares y además de los conflictos comunitarios y llevarlos a construir alternativas y proyectos. Es decir, aquello que están ellos logrando dialogar desde esta cultura de paz al interior de sus aulas, lo pueden también trasladar hacia sus familias y hacia otros espacios comunitarios. Este, que es uno de los puntos también muy, muy importantes, es promover la discusión y la crítica de las normas que se aplican en el entorno. Estas preguntas que con mucha frecuencia nos hacen de ¿y eso por qué es? O ahora por qué voy a comportarme así, o por qué me estás pidiendo que lo haga, ¿no? O que no lo haga. Entonces, aquí es ayudarles en un entorno cuidado y en un entorno de mucha escucha y de mucho respeto, promover esta discusión y la crítica de las normas que se aplican en la escuela y ayudarles a que puedan proponer el cambio de las que se reconoce que son injustas porque afectan los derechos de los demás. Pero es decir, no es algo que sea injusto solo porque a mí me aplica, ¿no? Sino entender también por qué existen las normas. Entonces, ahí nos vamos hacia un punto anterior, que es promover esta comprensión del sentido de que estas normas existan, para pegarse a ellas, para afrontar estos problemas de convivencia. O sea, por eso existe, ¿no? Porque van a limitar el actuar de las personas, sí, pero en favor de una convivencia pacífica. Ahora, después de que hayan discutido, de que ya logren esto, de que se tenga la crítica y la propuesta, también se pueden elaborar y respetar acuerdos y reglas para participar y proteger los derechos y ejercerlos en los distintos ámbitos de vida. O sea, esta serie de reflexiones, de discusiones, de propuestas de cambio es algo que lo van practicando dentro de la escuela y lo pueden llevar también hacia sus comunidades y se instala como una forma también de reacción, como una forma de trato hacia los demás. Es importante ahí tenerlo en cuenta. Finalmente, tenemos la valoración, el penúltimo es la valoración de la diferencia. Aquí es construir estos proyectos para combatir la discriminación y promover el respeto y la valoración de las distintas formas de ser, de pensar y de expresarse, que sabemos que en la adolescencia también es muy común que se está buscando, ¿no? esta identidad. Entonces, se exploran diversas maneras y todas esas maneras son válidas, siempre en el entorno de que no haya tampoco que se esté haciendo daño a la persona o que le haga daño a los demás. Entonces, aquí es combatir esta discriminación, aceptar que existen diferencias y desde ahí valorarlas. Entonces, construir acuerdos, si todavía no estamos acá para la construcción de los proyectos, se pueden construir acuerdos y reglas para valorar la diferencia, para apreciarla y verla que también es necesaria y que es una riqueza dentro de nuestras aulas. Entonces, esto motivado por la necesidad de eliminar situaciones donde se humille o se excluya a las personas, saber que es doloroso excluir, rechazar, que para una persona puede eso determinar mucho, incluso puede determinarle hasta el suicidio, ¿no? Entonces, hay que hablar con las y los jóvenes sobre esto, sobre combatir esta discriminación, construir proyectos escolares y comunitarios que promuevan ya en un ámbito superior o más adelante la crítica a los mecanismos de discriminación y favorezcan este conocimiento y valoración de la diversidad en sus múltiples planos y en su riqueza, porque pues la sociedad se enriquece precisamente de que todos seamos distintos y de que podamos aportar algo desde nuestras propias experiencias. Y finalmente, el tema de la pertenencia y de la relación, que aquí también es algo que les cuesta mucho trabajo y creo que en general a todas las personas buscamos siempre a quienes comparten algo en común con nosotros, pero lo que podemos ir ensayando también desde la escuela y desde sus comunidades es fomentar la pertenencia a diversos grupos de un modo más flexible y abierto, asumiendo la capacidad o que tienen esta capacidad o que la están desarrollando
para relacionarse y apoyar a quienes aún no conocen o con quienes no se comparten cosas en común, ¿no? Atreverse a acercarse a las demás personas, atreverse a compartir con ellas, no importa que no tengan estas características comunes o que no se parezcan a mí. Entonces, aquí, si vemos que todavía no están en esta capacidad de pertenecer o de abrirse de una forma un poco más flexible a relacionarse con los demás, podemos proponer experiencias donde colaboren con quienes más lo necesitan, que trabajen con quienes todavía no conocen o con quienes compartan pocas cosas en común. Entonces aquí lo que vamos a hacer es fortalecer esa pertenencia a diversos grupos de un modo flexible y abierto, y vamos a ir generando esta capacidad de relacionarse que les va a ser útil también a lo largo de su vida. Entonces, bueno, pues ya para ir cerrando esta presentación, que espero que les esté dando a ustedes algunas ideas sobre algo que pueden conducir, que serían estos proyectos colaborativos que de por sí ya los tienen, que tienen toda esta forma de planear con sus estudiantes también todo su trayecto educativo, que puedan incorporar estos elementos, ¿no? No es solamente la interacción docentes-estudiantes en el aula, sino también el reconocimiento de este espacio tan interesante que es la escuela, donde está el colectivo estudiantil, estudiantes de otros grados, de otros grupos, está el colectivo docente, docentes con los que quienes me dan clase, pero también otros que no conozco, pero que pueden aportar al proyecto, las autoridades, el personal administrativo. En la parte de la comunidad, pues están la familia, los vecinos, las organizaciones, otras escuelas, ¿sí? Entonces, ahí contamos con una gran variedad de personas, de actores que pueden participar en estos proyectos y que le dan esta posibilidad de aprendizaje también a nuestros jóvenes. Les estoy dejando por aquí unos sitios de interés donde está la propuesta del marco curricular común, en Constrúyete, que fíjense que pues ya bajaron muchos de los documentos que se tenían de este programa, pero todavía se conserva el canal de YouTube que por ahí hicimos, donde ustedes pueden ver más herramientas ahí, pueden acceder a ellas, conocer un poquito más de esto. El programa Aula, Escuela y Comunidad, que ahí está disponible también con una propuesta de cómo llevarlo a cabo. Esta propuesta que yo les traigo es de algo que les digo que se construyó, desgraciadamente no se publicó, pero a mí me parece muy útil porque se construyó también desde la experiencia docente y con todo lo que se puede rescatar. Pues les agradezco mucho su atención y espero que esta presentación pues abone a lo que están desarrollando día a día. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muchas gracias por tu presentación. A mí me pareció muy interesante. Que vamos a pasar a una etapa de comentarios o preguntas que alguien quiera hacer. Si se anima a preguntar o comentar algo a Adriana. Por ejemplo, voy a leer lo que Miguel Ángel redactó en el chat. Dice, en los ámbitos no se considera la familia, se la saltan y se van directos a lo social. Creo que toda la familia es el núcleo emocional primordial de los sujetos sociales. Hoy en día observamos problemas derivados del contexto familiar que se proyectan en lo social. En esta política educativa, ¿cuál es el papel de la familia o cuál es su momento? ¿Quieres comentar algo sobre esa? Sí, claro que sí. En efecto, o sea, la familia es crucial, ¿no? Y ahí sí está siendo considerado. A lo mejor no hice como mucho énfasis en el PAE, que ustedes lo pueden leer, ¿no? De hecho, es programa Aula, Escuela y Comunidad, y en la parte de comunidad están integrando a la familia. Sin embargo, en esta otra propuesta, lo que ahorita les decía, que es de cómo específicamente nosotros vamos a trabajar desde el aula, podemos llevar a que nuestros estudiantes puedan involucrar, por ejemplo, ¿no? Si estamos viendo esta cuestión de condiciones que pueden llevar a una vulnerabilidad, ¿no? Hablar dentro de la familia, ¿no? ¿Qué trabajo tiene papá? ¿Qué trabajo tiene mamá?
o por qué una joven tiene que cuidar a sus hermanos menores, ¿no? La pone en riesgo de continuar sus estudios. Ese tipo de situaciones se pueden ahí observar y cómo las dinámicas familiares están incidiendo también en la experiencia educativa que tienen nuestras y nuestros jóvenes, ¿no? Entonces sí está considerado, ahí lo ponen desde un ámbito comunitario, pero obviamente que nosotros podríamos hacer un énfasis muy particular a ese núcleo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tanto por ausencia como por presencia, porque a veces la presencia pues tampoco nos asegura que sean los mejores ejemplos o las mejores condiciones, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, una estudiante que en algún momento su mamá estaba muy orgullosa de que se defendiera golpeando a sus compañeros, ¿no? Entonces, hablar con la mamá era muy difícil y entendía, muchos de los conflictos se entienden de lo que los chicos nos reflejan, que son los síntomas al interior de la escuela, se entienden cuando uno conversa con las familias, se entiende porque la visión de los padres está permeada hacia sus hijos. Entonces, sí es muy, muy relevante traer esa experiencia de lo que ellos están viviendo allá para trabajarla también desde el aula. Muchísimas gracias, Adriana. Me ha parecido una excelente y además de que es una excelente presentación, creo que el tema amerita justamente en estos momentos discutir sobre lo que nos propones. No hablo particularmente del IEMS, hablo en general de por ejemplo, la educación media superior en la Ciudad de México y con este nuevo conflicto que ha aparecido entre, por ejemplo, las autoridades de la UNAM y los estudiantes en los bachilleratos, derivado, entre otras cosas, pero digamos inicialmente por la falta de comedores comunitarios, ¿no? En los planteles. Y cómo un asunto que debería tratarse atenderse, ¿no? Lo más pronto posible, porque no hay forma de negarle a los estudiantes su derecho a una buena alimentación mientras que estudian, cómo las autoridades logran romper con todo y no conectar con esta necesidad. Me gustaría sí, saber tu opinión sobre, o sea, porque está, por ejemplo, la Prepa 6, que está muy cerca de Churubusco. Llegaron los representantes del gobierno de la Ciudad de México a tratar de negociar la liberación de la calle cuando la tomaron, y entonces, no automáticamente, pero me imagino que muy rápidamente, el representante dijo, vamos a sentarnos a negociar con las autoridades para que se haga, para que se construya el comedor, ¿no? Y la UNAM dijo no. Desde tu perspectiva, desde lo que nos estás proponiendo, ¿cómo debería llevarse a cabo una buena discusión en donde esté toda la comunidad escolar, no solamente la académica, sino la comunidad como tal, con todo y padres, para lograr solucionar este asunto de los comedores comunitarios? Y yo creo que no solo en los bachilleratos de la UNAM, sino en los bachilleratos que no tengan comedores comunitarios. Así es, o sea, primero es reconocer que existe esa necesidad, ¿no? O sea, primordial la alimentación de nuestros estudiantes, pero también reconocer que ellos tienen derecho a exigirlo, ¿no? Tienen derecho precisamente porque es algo que es necesario al interior. Muchas veces hasta las cooperativas o los lugares donde ellos se alimentan no son dignos, no tienen alimentos saludables, nutritivos, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Todo esto que yo les presenté ahorita tiene que ver con la práctica ciudadana, tiene que ver precisamente con que nosotros no callemos esa posibilidad que tienen nuestros estudiantes, es más que la fomentemos, la fortalezcamos y les demos argumentos y herramientas para que ellos puedan salir a hablar y a negociar. Ahora, ¿se van a topar con pared? Sí, porque muchas veces las autoridades no están listas, ¿no? Para este tipo de negociaciones o este tipo de escuchas. Y muchas veces existe como y yo lo voy a decir así también entre docentes, ¿no? A veces lo hemos vivido, o sea que existe ese prejuicio, ¿no? Ahí van los chavos otra vez revoltosos, se están dejando llevar, alguien los está manipulando, o sea, existen muchas cosas alrededor que como sociedad nos tenemos que educar hacia eso, hacia el reconocimiento de que la persona tiene un argumento y que como tal lo podemos escuchar y empezar a transformar. Sinceramente me parece que es un problema muy
muy denso, muy fuerte. Ustedes están viendo que incluso hay otras problemáticas. Hace poco tuvimos a un estudiante en el CCH Naucalpan, ¿no? También que dentro del aula hirió con arma blanca a un profesor. Entonces, se nos van presentando situaciones así donde los chicos están, bueno, en este caso de este joven, ¿qué es lo que lo motiva a actuar de esa manera, ¿no? Hacia su profesor y cómo los profesores enfrentamos ya después nuestra permanencia también en el aula, ¿no? Con miedo, cuál es la protección que tenemos, qué es lo que va a suceder. O sea, todo eso está en juego, ¿no? Pero porque no hay instalada tampoco esta política de paz, no hay instalada tampoco esta serie de elementos de negociación. Muchas veces desde la autoridad lo que se ve es la imposición, es el vamos a ir por aquí y si les guste o no, pero están cerrando todo, ¿no? O sea, y esos son mecanismos legítimos que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que se sienten, que escuchen y que dialoguen y que se lleguen a acuerdos. Ahora, tampoco siendo ingenuos, porque a veces también lo que hay son intereses de diversos grupos políticos. Entonces, se tienen que negociar también, se tienen que abrir a dialogar. Eso es lo que yo veo, Tair. Muchísimas gracias. Fíjate que, por ejemplo, en el GEMS, seguramente ya lo sabes, tenemos los comedores comunitarios. No sé si están en todos los planteles o solo en algunos, pero al menos en mi plantel, que es Tlalpan 1, sí contamos con un comedor comunitario dentro de las instalaciones. Y la verdad es que eso ha mejorado mucho más el aprovechamiento de los estudiantes. Entonces, creo que sí es necesario estar solicitando, por ejemplo, los comedores comunitarios con alimentación adecuada para nuestros jóvenes. Así es, así es. Y yo les comparto lo que vivimos aquí en la Facultad de Enfermería. Además de que se tiene una cafetería, se tienen se tienen becas para que los estudiantes puedan solicitar y se dan alimentos, ¿no? Se les da ya sea el desayuno, dependiendo del turno en el que estés, o la comida. Entonces, sí hay medidas que se pueden tomar y que institucionalmente se puede apoyar, ¿no? En este caso son estudiantes de licenciatura, pero en bachillerato es todavía más crítico porque por su mismo crecimiento, ¿no? Están ellos apenas comenzando, no tienen ingresos de los cuales acudir para poder solventar su alimentación, ¿no? Y es básico para poder desarrollarse adecuadamente. Gracias, Adriana. Me había desconectado por una interrupción de la señal de internet. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Mientras alguien más quiere proponerse, yo quería comentar justo lo que estaban comentando ahorita, me hizo recordar cómo la urgencia de estas estrategias que hay que implementar en el ambiente escolar, porque yo percibo ahora una mayor disociación entre la comunidad docente y las familias y los padres, ¿no? Ahora estamos más temerosos los docentes de recibir, de atender a los papás, ¿no? Por muchas situaciones pues de violencia a veces, pero también eso de inconformidad que es difícil manejar para nosotros. Los papás a veces llegan agresivos, etcétera. Entonces, no es que tenga yo ahorita o sepa cómo atender eso. Aquí, por ejemplo, en mi plantel se hacen, desde el principio se trata de hacer ese vínculo. Creo que a los docentes, o por lo menos a mí en particular, me ha faltado. Veo que es importante asistir a las reuniones donde cita a los papás y que los docentes también vayan, ¿no? Para irnos integrando, eso es valioso. Porque sí se están dando esos síntomas de que si no hacemos ese trabajo de comunicarnos, pues después va a ser muy difícil, ¿no? Y esperar que las autoridades lo hagan, pues sí, debe haber programas más claros, más formales y serios y pensados, pero también nosotros tenemos que colaborar desde un principio, ¿no? Me quedo con eso de generar la comunidad, de que en lugar de encerrarme o de aislarme o de pedir que que los papás no vengan o que cuando vengan haya
personal ahí a mi lado, etcétera. Quizás es hora de empezar a integrarnos desde un principio, desde que los estudiantes, desde que una generación ingresa al plantel. Era como mi comentario más que pregunta. Sí, ¿Cómo? Ulises, sobre eso me gustaría decir algo. O sea, creo que sí hay espacios, hay nichos desde donde nosotros podemos actuar, precisamente ahí junto con nuestros estudiantes para promoverles este tipo de cultura, este otro tipo de ejemplo. Obviamente no podemos transformar desde ahí todo, ¿no? O sea, porque es también como les decía, ¿no? A veces los conflictos con las familias, pues sí, son muy fuertes y más cuando institucionalmente te dejan solo, ¿no? O sea, hay momentos en los que dices, pues somos del mismo equipo, yo también necesito como docente un apoyo frente a esta situación y no que se culpe, ¿no? A la persona por algo que ya como para apaciguar, ¿no? A la familia es muy complejo, ese tema es muy, muy complejo, pero creo que nosotros sí podemos empezar a trabajar con nuestros jóvenes de esta manera, o sea, a través de otro tipo de proyectos donde ellos se vayan sensibilizando y vayan entendiendo que hay otra forma de comportarse, otra forma de reconocer a los otros, ¿no? De escuchar, de plantear otras maneras, ¿no? Que permitan precisamente cultivar esta paz o esta pues sí, el que todos tenemos derechos, ¿no? También esa parte es importante, incluyendo a los profesores y pues hasta las autoridades, a todo el mundo, ¿no? Pero no hay que estar por encima de unos de otros. Claro, claro. Yo siento que en el IENS, bueno, todavía podemos comunicarnos, ¿no? Estos colectivos a los cuales le llamas. Pero si no hacemos algo, después va a ser muy difícil, va a ser complicadísimo, ¿no? Porque cada uno nos vamos a parapetar, ¿no? En nuestro ámbito. Alguien, no sé, si alguien más se propone, no sé si nos podrías compartir los enlaces por aquí o me los envías por correo para consultar, ¿no? Las estrategias ya más concretas. Yo he tomado captura de pantalla de tu presentación y se está videograbando, pero a veces es más útil si tenemos directamente los enlaces para darle clic. Si no Sí, ahorita, tal vez después, y yo se los reenvío a quien esté interesado, a todas las compañeras y compañeros. claro que Ah, sí, aquí se los pongo, Ulises. muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta más, un comentario que hacer? Ahí están ya. Ya. Ahí los voy a ir poniendo, ¿sale? Son 3. Gracias. Es que y así. Ay, espérenme, nada más que como que se se movieron un poquito. Espérame tantito. Sí, sí, Okay. ya podemos leer los Ujú. enlaces. Ya los veo Okay. yo. Ahí es juntarlos, ¿eh? Porque como que se fueron hacia abajo la segunda parte. Ok. Yo los veo Ujú. juntos uno. ¿Los ven bien? Sí, Ok, sí, ok. sí, sí, ya los estoy. Listo. Muy bien, Ulises, gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues si nadie tiene más preguntas, pues solo queda agradecerte, Adriana. Ha sido muy interesante. Te agradecemos tu apoyo, todo lo que nos aportas. Como te decía al principio, eh, eh, este, esta fundamentación que haces a través de estos nuevo marco curricular de la educación media superior, en realidad me ha generado muchísimo más interés, mucho más preguntas. Ojalá en un futuro puedas seguir presentando con nosotros y aportarnos más sobre ese tema del cual tenemos muchas, muchas dudas, creo yo, la comunidad docente. Muchas gracias, Ulises. Claro que sí, cuenten con ello. Gracias por la invitación. Gracias.